Franquicias como todos los lunes y además hoy en un asunto concreto y especializado porque el Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores ha elaborado, con la colaboración del grupo Cajamar, la segunda edición del Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España. Es un estudio que lo que quiere es ofrecer una radiografía de la litigiosidad en materia de franquicias en nuestro país. Nació el año pasado, va a ir actualizándose anualmente con las nuevas resoluciones que se dicten y para hablar de ello estamos ya en contacto con Jordi Ruiz de Villa, presidente del Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores. Jordi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El estudio se centra en el último quinquenio. ¿Por qué echar un vistazo a 5 años vista? Bueno, en realidad son 6 años porque toma como referencia del año 2012 inclusive hasta el año 2017. ¿Por qué varios ejercicios? Porque a nuestro juicio permite una visión más amplia y sobre todo cuando hablas de estadística, de saber de números, cuanto mayor es el muestreo sobre el que basas el análisis, pues más fiable es, ¿no? Entonces nuestra intención es ir ampliando cada año, el año que viene con el año 2018 y también seguramente un par de años para atrás, de manera que cada año vamos incrementando un poquito más esta base de análisis. Esto, ¿cuánto nos sale por año? ¿Hay muchos litigios en este ámbito, en el mundo de las franquicias cada año? Bueno, la conclusión que se desprende del estudio, yo creo que 6 años ya es un parámetro suficiente para arrojar conclusiones, es que la franquicia goza de buena salud, porque el número de litigios al final son del orden de 242, y si cogemos solo las sentencias de audiencias provinciales, porque las del Tribunal Supremo de alguna manera se solapan con las de audiencia provincial, serían 234 sentencias, es decir, un promedio de unas 40 sentencias anuales, que si se tiene en cuenta la cantidad de redes de franquicia que hay, que son 1.300 y pico, o el número de establecimientos franquiciados de 40.000, pues realmente nos dice que el número de litigios es francamente bajo. Y además hay otra opción, ¿no? Porque no todos los problemas en el sector acaban en los tribunales. No, efectivamente, si hay pocos litigios no quiere decir que no haya ningún otro conflicto. Lo que quiere decir es que los sistemas de mediación, de resolución alternativa de conflictos funcionan perfectamente. En realidad, el número de litigios que hemos puesto aquí, si se mira también por quién insta la demanda, vemos que la mayoría de las demandas las inician los franquiciadores. Y esto es síntoma también de que, bueno, pues se derivan de supuestos en que a lo mejor el franquiciado ha dejado de pagar los royalties, pero que demandas de franquiciados que inician porque no están a gusto, porque creen que han sido engañados, realmente son poquísimas. En realidad estamos hablando de un 35% de las demandas, el 35,19%, que son 82 demandas instadas por el franquiciado en 6 años, lo cual es una cantidad muy pequeña de conflictos instados por el franquiciado, ¿no? Sí, porque la mayor parte, 2 de cada 3 veces, es el franquiciador el que da este primer paso. Y efectivamente, lo que vemos es que la mayor parte de las veces es el franquiciador que reclama esencialmente el pago de royalties y que la defensa del franquiciado es decir, hombre, no le he pagado pues porque el negocio va mal, porque usted me engañó en la información precontractual, porque no hay know-how, y luego se suscita un debate en los tribunales sobre si la franquicia o el franquiciador ha actuado correctamente o no. La respuesta que acaban dando los tribunales cuando miras el resultado de las sentencias es que el 67,95% de las mismas es a favor de los franquiciadores. Esto es, si los franquiciadores interponen el 64% de las demandas y tienen casi el 68% de sentencias favorables, hombre, nos indica que la mayoría de las ocasiones, por no decir casi todas, que demandan los franquiciadores tienen razón y que algunas de las demandas que empiezan por parte del franquiciado, pues también le dan la razón a los franquiciadores. Por tanto, creemos que en realidad los casos en que realmente está o se demuestra que está justificado que el franquiciado pues fue de alguna manera o engañado o no fue correctamente tratado por el franquiciador son muy pequeños y muy escasos. ¿Qué sectores son más, digamos, problemáticos? Ahora, no hemos hecho un análisis exhaustivo. Lo que hemos mirado es el principal número de sentencias, a qué sectores se refieren. Y hemos visto que la principal sería de hostelería, que en 6 años tiene 45 procedimientos, y el segundo es de servicios financieros,
con 17 procedimientos, ¿no? Entonces, cuando esto lo pones en relación con el número de franquiciados o de establecimientos franquiciados abiertos al público, te das cuenta que no son números muy expresivos en sí mismos. Por ejemplo, en materia de hostelería y restauración, había en el año 2017 198 enseñas, con 7.000 establecimientos abiertos al público. Entonces dices, hombre, 45 demandas o 45 pleitos durante 6 años, habiendo 7.046 franquiciados abiertos al público, son muy pocos. Y si de estas 45 demandas te das cuenta que solo un tercio le dan la razón al franquiciado, pues todavía menos. Estamos hablando de que 10, 12 franquiciados han tenido una sentencia favorable en un parque de 40 y pico, de 7.000 establecimientos abiertos al público. Por contra, el segundo en el ranking, desde un punto de vista cuantitativo, que es el de servicios financieros, que son 17 procedimientos, 17 sentencias. Cuando miras cuál es la dimensión de las redes de servicios financieros, hay 14 enseñas con 305 franquiciados. Por lo tanto, dices, hombre, 17 sobre 305 son muchas, y mientras que 45 sobre 7.000 son pocas. Sí, está claro. Nos indica que no hay ningún sector que tenga una gran litigiosidad. A lo mejor servicios financieros, que es la excepción que confirma la regla, es el que tiene más. A nivel proporcional estamos hablando de 17 sentencias en 6 años, 2 cada año. Pues estamos hablando de cantidades realmente simbólicas, y que todo está como muy diversificado en sectores muy distintos, ¿no? Entonces, aunque desde la asociación habéis hecho el estudio, en realidad, al final, el mensaje que nos estás transmitiendo es que en este sector la litigiosidad es relativamente baja. Yo creo que el sistema de franquicia en España funciona, y funciona muy bien, gracias a que tenemos una regulación que es del año 1996, de la cual precisamente fue promotora la Asociación Española de Franquiciadores, y que lo que hace es poner medidas preventivas, ¿no? Al dar una información previa al franquiciado, sabe normalmente en qué se mete. Es verdad que en la franquicia pues no deja de haber un riesgo empresarial, y en ocasiones hay locales que cierran o que no funcionan bien, pero que se arbitran mecanismos razonables de resolución de este tipo de conflictos, que hace que luego la litigiosidad, cuando se comprueba numérica y objetivamente, pues es muy baja. Y eso yo creo que es un síntoma de que la franquicia es un sistema que funciona bien. Yo diría que muy bien, y si lo comparas con otros países, por cierto, la mayoría de los cuales, por lo menos en el entorno europeo, están copiando nuestras normativas, precisamente porque creen que es algo que está resultando de utilidad, dar transparencia al sistema y que funciona para todas las partes implicadas. Jordi, me parece que lo has comentado antes de pasada, el estudio entonces tiene vocación de continuidad, ¿no? Sí, tiene vocación de continuidad, primero porque creemos que es interesante comprobar que todos los años se siguen estos mismos parámetros, y en caso contrario, pues reflexionar sobre el porqué. Y en segundo lugar, porque el estudio tiene una segunda parte que es no ya tan cuantitativa como cualitativa, en la que resaltamos cuáles son las sentencias más importantes que se han dictado en cada uno de los ejercicios, ya sea del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial. Y ahí vamos viendo pues un poco cómo evoluciona la jurisprudencia y hasta qué punto, por ejemplo, defectos de información precontractual que hace unos años no se les daba ningún valor jurídico, ahora ya empieza a haber alguna sentencia que dice que cuidado, que si los franquiciadores no han informado adecuadamente a los franquiciados, pues a lo mejor no les pueden resolver el contrato o no tienen derecho a reclamar indemnizaciones. Van apareciendo matizaciones sobre algunas cláusulas que habitualmente se imponen en los contratos de franquicia, que alguna sentencia empieza a decir que son contrarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, o se empiezan a matizar las obligaciones de no competencia postcontractual, las indemnizaciones a las que puede verse obligado a pagar el franquiciado si al término del contrato sigue realizando una actividad similar a la que es objeto de franquicia. En fin, todo ese tipo de cuestiones cualitativas se van matizando a lo largo de los años, y creemos que tiene interés hacer un seguimiento. Sin duda es un valor añadido. Pues Jordi Ruiz de Villa, presidente del Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de Franquiciadores, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.